Buenos días, buenas tardes a todos y todos. Mi nombre es Carlos Guerrero. El día de hoy quiero presentarles los principales hallazgos de una investigación que realicé y cuyo título es Impacto en la privacidad a partir del uso de tecnologías de e-proctoring en la región de Latinoamérica. Estudio del caso en universidades de Argentina, Chile y Perú. El artículo donde aparece esta investigación y los hallazgos se puede encontrar en la revista latinoamericana de Economía y Sociedad Digital por si luego quieren consultarla. Quiero empezar esta presentación, breve presentación, comentándoles un poco qué es el e-proctoring o proctoring remoto o monitoreo remoto. El e-proctoring podemos definirlo como cualquier programa que permite controlar un proceso educativo que se está realizando de forma remota o en línea, y su propósito principal es poder mitigar la ocurrencia de conductas deshonestas como la suplantación o el plagio en cualquier nivel educativo. El nivel de control que se tiene a partir de estas herramientas varía dependiendo de las características de cada software, pero algunos de ellos utilizan tecnologías muy avanzadas como la biometría, el reconocimiento facial y los algoritmos de toma de decisión automatizada. Estas herramientas pueden utilizarse solas o en conjunto con otras herramientas en las que sí intervienen humanos. Digamos que este es un concepto que explica un poco qué es el e-proctoring y del cual vamos a hablar más en las siguientes diapositivas. Quiero tomar unos minutos para comentarles un poco de dónde apareció esta investigación, cuál es el origen, cuáles son, las preguntas iniciales que nos hicimos a la hora de abordar este proyecto de investigación. Como todos ustedes saben, el año 2020 quedará marcado como un año difícil en términos de que se produjo la expansión de este virus del COVID-19 alrededor del mundo. Perú no fue la excepción. En los primeros meses del año 2020, diferentes procesos, tanto en el sector público como en el sector privado, tuvieron que detenerse casi en su totalidad. Y uno de ellos ocurrió específicamente en el ámbito de la educación superior universitaria. En el Perú, para poder acceder a la universidad pública, es preciso pasar por un examen de admisión. Y este fue el caso de la Universidad San Marcos, que es la universidad pública más grande del país. Allí el examen que estaba programado para marzo de 2020 tuvo que suspenderse con motivos del inicio de la pandemia y solamente pudo ser retomado en el mes de agosto. Y cuando se anunció que iba a realizarse, se anunció también que este examen iba a ser virtual, ya no presencial como estaba destinado a ser, y que para poder llevar a cabo este examen en formato virtual se iban a implementar diferentes tecnologías, específicamente para evitar que los postulantes pudieran cometer diferentes irregularidades. Se anunció también que se iban a utilizar tecnologías que utilizaban inteligencia artificial y otras técnicas avanzadas para poder prevenir estas conductas deshonestas, pero no se brindó mayor información. El uso de estas tecnologías, que finalmente se revelaron como herramientas de proctoring, trajeron como consecuencia que muchos postulantes las rechazaran con motivo de que estas, y en conjunto con la brecha digital que todavía existe en Perú, impidieron un mayor acceso de los postulantes a poder dar esa prueba virtual y por lo tanto fue rechazada. Sin embargo, la universidad decidió continuar con la prueba y durante la misma ocurrieron algunos hechos que saltaron a la prensa, como por ejemplo que las medidas de seguridad de estos programas no estaban funcionando como se esperaban. Hubo muchas denuncias respecto a que las respuestas del examen se transmitían a través de medios virtuales e inclusive el examen mismo se transmitió a través de plataformas de streaming como Twitch. Eh, Todo esto motivó a que los postulantes y gran parte de la comunidad universitaria pidieran a la universidad que se realizara nuevamente la prueba o que se invalidaran los resultados, pero la universidad continuó y por lo tanto todos estos estudiantes afectados no tuvieron mayor chance que simplemente presentarse al año siguiente. Entonces, este es el origen por el cual decidimos estudiar un poco más estas tecnologías novedosas que habían llegado a partir de la pandemia de COVID-19, que no se entendía muy bien cómo funcionaban y cuáles eran los impactos que podían tener, específicamente respecto del derecho a la privacidad de los estudiantes que se habían sometido a este tipo de pruebas, ¿no? Entonces, la investigación arrancó con tres objetivos muy específicos. El primero de ellos, conscientes de que esta no era una situación que solo había ocurrido en Perú, sino que podía encontrar denominadores comunes en otros países, decidió identificar el nivel de uso de estos programas de e-proctoring en universidades tanto públicas como privadas de tres países, que fueron los siguientes: Argentina, Chile y Perú. El segundo objetivo fue identificar si había regulación aplicable en materia de privacidad a nivel general en estos tres países. Finalmente, buscábamos identificar posibles infracciones a dicha regulación, especialmente a una muy específica que es el ámbito de la protección de datos personales. Esta investigación, que duró aproximadamente 6 meses entre 2020 y 2021,
arrojó los siguientes resultados, que son los principales hallazgos y cuya cadena de descubrimiento ustedes pueden consultar en el artículo que he mencionado. El primero y más importante es que se identificaron aproximadamente más de 50 casos de universidades públicas o privadas en los 3 países en donde se habían utilizado estos programas. Por ejemplo, en Argentina se identificaron 10, en Chile se identificaron 11 y en Perú se identificaron 25 universidades que utilizaron estos programas. Los más utilizados fueron Sumadi, en este orden de prelación: Sumadi, Small, Metal y Respondus, sobre todo y casi específicamente para poder evaluar pruebas con el fin de evitar la suplantación y el plagio. En todos los países estudiados se identificó que había normativa, es decir, leyes aplicables al uso de estos programas, específicamente las normas de protección de datos personales. No obstante, pese a existir regulación que le resultaba aplicable a estas tecnologías que trataban datos personales y por lo tanto tenían un impacto en la privacidad, en ninguno de los países parecía estar muy claro cuál era el nivel de licitud de tratamiento de datos a partir de estos programas. Finalmente, a partir de la regulación local se detectaron irregularidades, específicamente respecto de diferentes obligaciones, como la inscripción de bancos de datos personales o la comunicación del tratamiento a las personas cuyos datos estaban siendo tratados, el recojo del consentimiento, entre otros. Asimismo, en el caso específico de Perú, en este caso original en la Universidad de San Marcos que había comentado al inicio, se detectó una posible brecha de seguridad que actualmente está siendo vista por la Autoridad de Protección de Datos Personales. Estos que les he comentado son los principales hallazgos, pero nos invitan no solo a conocer mejor esta tecnología, sino a poder entender cómo este proceso de transformación digital que ha ocurrido a partir de la pandemia de COVID-19 ha creado ciertos aspectos de afectación a públicos específicos que se han visto sujetos al uso de esta tecnología, y por lo tanto nos invita a estudiar más cuáles son sus posibles consecuencias, no solo ahora, sino también en el futuro. Muchas gracias.